qué hemos venido si nos vamos, David? Pues sobre todo porque nos han invitado y porque a veces, vamos a ver, bueno, primero, gracias a los organizadores y también al Centro de Abogados de Atocha, tiene algo de metafórico históricamente, pero gracias por hacer que la censura sea imposible y sea inviable, porque siempre que se cierra una puerta se abre otra. Dicho eso, porque hemos venido, si nos queremos ir, pues... Vale, pues ¿por qué hemos venido si nos queremos ir? Esta es la primera pregunta que me planteaba Marcelo y la verdad es que pues seguramente es un buen momento y un buen lugar para plantear que muchas veces hay reduccionismos, hay simplismos, hay tópicos, hay historias de poder por arriba y por abajo, y una cosa es la historia de los estados y de los mercados y otra cosa es la historia de los pueblos, de las clases populares y de ese Madrid que nosotros siempre hemos tenido clarísimo que existe, pues el Madrid rebelde, solidario, como existe en Andalucía también, jornalero. Por tanto, hemos venido a seguir con los lazos de respeto mutuo, de libre entendimiento y de solidaridad, porque al fin y al cabo también nos ha hecho pequeño, y aparte de que obviamente nosotros como formación de la izquierda independentista aspiramos a la máxima libertad política para nuestro pueblo, pues eso lo hacemos con el deseo de que eso no llegue a todos los pueblos del resto del mundo, y también porque compartimos unos cuantos retos, ¿no? Sería muy largo de explicar ahora, pero entre otros pues esa Europa de la Troika y esa Europa de los mercaderes, pues que nos hace la vida imposible aquí y allí. Pero venimos eso, a dialogar, también a intentar anular esa lógica, pues bueno, a veces inquisitorial del inmovilismo, de la imposición, de la negación, que tanto se ha manifestado en los últimos meses, pues desde el poder o desde el búnker, que para nosotros sigue siendo el Estado español, para nosotros y para nosotros, eso lo tenemos bastante claro también, que nos afecta a todos, y para intentar romper esos muros de la demofobia, lo decía hace poco un profesor en Barcelona, pues eso, que es una demofobia que al final pues es esa fobia a la capacidad de la gente de pensar, de actuar y de incidir, sea en Cataluña o sea en las Islas Canarias. Sí. Bueno, yo también sumo al agradecimiento, por supuesto, al centro y a los organizadores. Me parecía Pedro en primera fila, pero tal grupo que con Pedro ha organizado este acto y otros muchos actos, la parte vasca que me toca, muchos actos que se organizan en Madrid en solidaridad con gente vasca que ha sido represaliada. El caso Buncaria fue un caso emblemático también en Cataluña y en Madrid y en otras muchas partes del Estado. Por lo tanto, gracias a los organizadores, gracias al centro. A mí también me emociona que sean abogados de Atocha, y gracias a todos que habéis venido. La idea es que compartamos un diálogo entre un vasco y un catalán que, bien, cuando estemos hablando del título, queríamos tratarlo con respeto para que nadie se sintiera ofendido. No venimos aquí a chulear ni a alguna tontería se nos escapará, pero no venimos a considerarnos ni mejores ni peores, ni simplemente a explicarles por qué en Cataluña y en Euskal Herria un porcentaje importante de la población ya no quiere seguir en eso que se llama el Estado español, y bueno, estar con vosotros, oíros a vosotros, oír vuestras opiniones, compartirlas en algunos casos, en otros casos debatirlas. Y yo creo que me gusta mucho del cartel, aparte de el cartel, me gusta mucho, es el mejor cartel que me han hecho los muchos que nos han hecho. Me gustan mucho los conceptos de solidaridad y internacionalismo que aparecen en el cartel, porque es una especie de, es otra manera de decir que queremos ser independientes, pero no nos olvidamos de la gente que ha compartido con nosotros marco geográfico, estatal, pasaporte, y no queremos decir, o sea, no es una salida antinada, no es una salida. Pedro podría explicar muy bien los distintos bocetos que ha habido para el cartel para intentar hacerlo de una manera respetuosa y decir las cosas como pensamos, pero siempre dentro del respeto a la solidaridad y el compromiso en seguir juntos en muchas cuestiones, muchas de las batallas que superarán nuestros ámbitos de actuación y de decisión también. ¿Qué te parece a ti? ¿Por dónde ves? ¿Me explicas qué hace la SCUP con CIU? ¿O CIU con la SCUP? Bueno, eso es una cuestión... Yo voy a procurar hacerle preguntas, no pisar las preguntas que los tienen pensando vosotros. Vosotros vais a preguntar qué pasa el 9 de noviembre. Vais a preguntar qué se va a hacer al día siguiente, el 9 de noviembre. Entonces yo voy a procurar no entrar en eso para no quemar vuestras preguntas. Como tengo el privilegio de asetearlo aquí yo solo y lancearlo aquí yo solo. Pues yo creo que la primera es la más interesante, es desde luego la más interesante, ¿no? ¿Qué hace no solo la SCUP, sino al lado de Convergencia, efectivamente,
la primera había que matizarlo, ¿no? Nosotros siempre cuando nos hacen esa pregunta decimos que no estamos hablando de convergencia, que estamos hablando de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, y que en el marco que conocemos hoy del proceso catalán, pues efectivamente hemos llegado a un consenso mínimo. Todo lo demás son contradicciones y antagonías en materia social, sanitaria, económica, pero que nos hemos puesto en un mínimo común denominador, que es poner urnas, ¿no? Y darle la voz y la palabra a la sociedad catalana para que ella libremente decida cómo quiere que sea el futuro de nuestra sociedad. Contradictorio es absolutamente, no es que haya una, están todas las contradicciones encima de la mesa. Comprenderéis que, ahora hago una broma en la ubicación en el tiempo y en el espacio, que te pongan a la izquierda al consejero de Interior, contra el cual te estás manifestando prácticamente cada día para llegar a ese acuerdo, pues es altamente contradictorio. Tiene otra carga también de reflexión dialéctica, si queréis, que es qué ha pasado en Cataluña y qué méritos ha conseguido el Estado español. Y siempre que hable del Estado español, estoy hablando del Estado español, no estoy hablando ni de los pueblos, ni de las culturas, ni de las ciudades, ni de los barrios. Estoy hablando de eso que llamamos como élite del Estado español, ese búnker que ha conseguido el Estado español para juntar lo injuntable. Es decir, para juntar la izquierda independentista anticapitalista, que puede significar las CUP, hasta en el otro ámbito ideológico, pues una derecha como queráis, liberal, social cristiana o demócrata cristiana. Bueno, han pasado muchas cosas, pero la cuestión básica es esa, que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? en eso, en que quien tiene que definir el futuro de nuestro país es su gente. Y después también hay una dialéctica que la apuntabas al final de la pregunta, que es quién se acercaba a quién. En 1992, cuando pues había 60 compañeros detenidos, mientras había los Juegos Olímpicos, 20 de ellos también pues maltratados y torturados, que también Estrasburgo, al cabo de 14 años, les dio la razón, pues declararse independentista era entre lo exótico y lo minoritario. Eso ha cambiado mucho, el independentismo sociológico, pero el reclamo de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, para Galicia, para Euskal Herria, que nace, ¿no?, en la lucha antifranquista, pues era un reclamo de hace 40 años, y que se ha acercado a esa posición. Obviamente, del signo de los tiempos en Cataluña es el cambio que ha dado la convergencia. Esquerra no ha cambiado excesivamente su posición, las CUP, por supuesto, tampoco, pero sí convergencia. Y eso, obviamente, en medio de muchísimas contradicciones. Pero lo hacemos porque detrás hay una mayoría social, el 80% de la sociedad catalana a favor de la consulta, el 96% de los 944 municipios a favor de la consulta, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, 3.000 asociaciones a favor de la consulta, entre las cuales, ya que estamos hoy aquí, pues comisiones y UGT, por ejemplo, por decir, ¿no?, y patronales, es decir, que no es porque ese primer mito que es más se ha vuelto loco y se ha inventado esto, no, más se ha puesto delante a partir de 2012, porque quien ha ido por delante era el tejido asociativo, el movimiento popular, el soberanismo transversal, como lo queráis llamar. Pero esto es un proyecto y una protesta política, obviamente, que viene de abajo, y va de abajo arriba. Es una de las especificidades del proceso catalán. Siempre hemos dicho que consiguiéramos esos 5 minutos y después, por decirlo en términos más de clase, pues proseguiremos nuestra lucha de clases en el marco autónomo, ¿no?, que seguimos siendo. Pero ahí estamos, con todas las contradicciones habidas y por haber, y con todas las esperanzas también. ¿Cómo digiere las CUP que hayan pasado como 14 años debatiendo sobre la conveniencia, ¿no?, de presentarse a las elecciones? ¿Por qué te ríes? Porque te veo venir por la izquierda, ese debate en las CUP, participando si había madurez o no para participar en las elecciones al Parlamento catalán, y en un tramo, en una sola legislatura, pasáis a estar en la sala de máquinas, porque así lo han decidido los ciudadanos con tres diputados en el Parlamento. O sea, ¿cómo se lleva eso en sentido positivo? En sentido positivo, las CUP tardaron bastante tiempo. Más, vamos a aclarar que tú eres un independiente de las CUP, tú no eres miembro de las CUP de pertenencia, pero ¿cómo las CUP estuvieron
más de 10 años debatiendo sobre si entraban o no en el Parlamento. Se presentaban las elecciones municipales, pero no el Parlamento. Y luego, por obra y gracia de la sociedad catalana, estáis no solo en el Parlamento, sino además, coyunturalmente, constantemente estáis en la sala de máquinas, estáis en el Palau de la Generalitat. Me dio mucha ilusión y gracia en el sentido de cariño, cuando más estaba firmando el decreto de la consulta, estaba David aplaudió más que el resto de... Pues, me produjo un shock muy cariñoso. Tres reflexiones rápidas, y me cortas cuando quieras. La primera es que es verdad que siendo nuestra cultura política muy vinculada a eso que llamamos movimientos sociales alternativos, basados en prácticas de asamblea, de autoorganización y autogestión, que la CUP hoy sigue siendo fundamentalmente un proyecto de reconstrucción democrática al servicio de las clases populares desde el municipalismo. La CUP sigue siendo un proyecto estrictamente municipalista, o sea, de construir otro modelo social y económico desde abajo. Nos gusta autodefinirnos como zapatistas del sur de Europa, ya sé que es mucho, todavía no hemos llegado, pero quisiéramos ser zapatistas del sur de Europa. Eso llegó en 2012, también contradictoriamente. Es decir, la CUP tiene que decidir si va a unas autonómicas por primera vez, ¿no? En contexto en sus 25 años ya de historia, 28, porque nace en 1986, en un contexto en que, como sabéis, el 11 de septiembre del 2012 hay una manifestación histórica. El 20 de septiembre Mas va a Madrid con el pacto fiscal, se encuentra con una cerrazón y un portazo en los morros, por decirlo coloquialmente, vuelve y convoca anticipadas. Y entre ese 20 de septiembre y el 13 de octubre, que es cuando se produce la asamblea extraordinaria de la CUP, donde votan todos los activistas y toda la militancia, pues tienen que decidir si se va o no se va. Se va con un apoyo del 83% largo, pero 5 meses antes, en la asamblea ordinaria, se había decidido por 51 a 49 que no se iba. Entonces fue el carácter excepcional del tiempo político, no solo político en clave nacional, en clave autodeterminista, en clave independentista, sino también la profunda crisis económica. Veníamos ya entonces de 2 huelgas generales y había estallado ya también la indignación en plazas y calles. Entonces esa triple indignación soberanista, socioeconómica y democrática, pues se decide que sí. Entonces ya se vivía con muchísimo vértigo y con muchísima responsabilidad, ¿no? Con los miedos habituales como vacuna, como para inocularse, de los miedos de a veces, pues aquello que decía Pacheco, el poeta mexicano, de que ya somos todo aquello contra lo que luchamos, ¿no? De que el poder pervierte en sí mismo, de que el poder a veces son máquinas de cooptación, de disolución, de folclorización de propuestas políticas pues nacidas de la disidencia, de la incidencia y de la resistencia social en Barcelona y en Cataluña, que sabéis que tiene una riqueza de movimientos sociales pues importante. Eso por principio, que siempre hemos dicho que era Matrix, ¿no? Y que por tanto estamos todo el día inflados a pastillas rojas, no paramos todo el día de tomarnos pastillas rojas, porque cuando entras ahí te tienen pastillas azules para que te creas su realidad, esa dualidad de realidad del poder y realidad de la calle, por decirlo así, y las contradicciones en gestionarlo bien, porque somos una pirámide invertida. Nosotros somos al final la última ratio y la voz de unas asambleas, muy difícil compaginar los ritmos. Y ahora viene me voy al tramo final, ¿no? Que es como lo vivimos ahora, ¿no? Cuando dices, estamos en la cocina. Pues, por ejemplo, estos últimos días, cuando fruto de la hostilidad del Estado, fruto de la excepcionalidad de la prohibición del Tribunal Constitucional, ha habido que guardar un sigilo discreto y gestionar un silencio pues con muchísima incomodidad. Cuando hablamos siempre de luces y taquígrafos, pues estás también engullendo alguna contradicción. Y después la firma. Por cierto, yo pido... ¿La firma plantea una opción de...? No, yo digo que no lo hace mucho tiempo, sí, ¿no? Pero yo no he utilizado el tema vasco, decir, sí, pero las CUP están los otros. Estamos, no. Nosotros también decimos una cosa. Otros no estaban, pero nosotros, si firmamos una cosa, es con todas las consecuencias. Nos equivoquemos, ¿no? O la acertemos, o acertemos, ¿no? Por tanto, tú has firmado una cosa, has hecho un trayecto, has firmado una fecha, una pregunta, que tampoco era la nuestra, que la queríamos binaria, y un procedimiento para llegar a todas la cara con lo que firmas, porque lo otro es
querer gestionar, ¿no?, el estoy, no estoy, nosotros si estamos, estamos, y si no estamos, no estamos. Pero sí que es verdad que ese punto que referías de la emotividad cuando se aplaudía, yo no tengo claro que aplaudiera más, sea quien aplaudía, ¿no? Y cuando aplaudía y cuando estaba emocionado, seguramente pues estaba pensando precisamente en las 20 personas torturadas en 1992, en la gente que en 1981 era detenida y encarcelada por protestar contra la APA, y en esos picapedrés que decimos en Cataluña, que es los que pican piedra por la libertad y la justicia social, durante mucho tiempo, ¿no?, hace 40 años eso les quedaba lejísimos. Entonces lo que estabas viendo era cómo se firmaba un decreto que no es un referéndum de autodeterminación, que más quisiéramos es una consulta no vinculante, no refrendaria, pero que da la palabra, ¿no?, que es una forma de autodeterminación informal, ¿no? Pero esa era la emoción. O sea, cada uno aplaudía un poco a lo suyo, ¿no? Vamos un poco a la sociología catalana. En los últimos 10 años, 15 años, se ha cambiado mucho la sociología catalana desde el punto de vista de la reivindicación del derecho a decidir, del porcentaje importante de la independencia. ¿Qué 4, 5, 7 hitos hay en la historia? Cuéntame si quieres, ¿no? Es que yo creo que sería mejor utilizar los micrófonos porque hace un eco que se oye muy mal. Usted está en una zona en la que no tiene dirección, no, perdón, no tiene dirección de altavoz. No, se oye, pero que se oye bien, por ahí. Estaba. Sí, Marcelo. Cambio importante en los últimos 10 años, por una expresión de socialistas soberanos que dijo la madre que lo parió, que nadie le iba a conocer. Está Cataluña también un poco así, ¿no? En los últimos 10 años, que como está ahora, ¿qué 5 o 6 hitos hay en la historia reciente catalana que pueden explicar que lo que antes era un 20-25% de independentismo, ya sé que son conceptos distintos al derecho a decidir y el independentismo, ya sé que son cuestiones distintas, que están aclaradas y no, pues habría que aclararlas. Pero, ¿qué 4 o 5 hitos hay, 7 hitos, que marcan, que llevan a esa gente, que antes era catalana, catalanista? Luego tenemos la cuestión igual de la lengua, la importancia de la lengua, pero ¿qué puede explicar ese cambio, eso de que, decía el otro día un periodista vasco, que esta gente de PSUV, y decía que no los reconocía, decía de una manera cariñosa, ¿no?, de una manera positiva, es que no los reconozco. Lo que me están diciendo a la gente que se había pasado ya al independentismo. Bueno, yo creo que han pasado muchísimas cosas y es obvio que además ahora se dice en los últimos 2 años, ¿no? Pero en verdad al final cuando eso se traduce políticamente, socialmente, culturalmente, es por un positón que yo creo que viene como mínimo de los últimos, pues prácticamente 20 años, seguramente pronto, en el 2016, porque yo creo que la Aznalidad, ¿no?, fue un punto de inflexión no solo para la sociedad catalana, sino también para el resto del Estado español. Yo creo que en aquel contexto también Barcelona ya era, desde mi punto de vista de sociedad civil alternativa, un auténtico hervidero. El mundismo, las manifestaciones contra la guerra, es decir, siempre ha habido. Después vino también, como sabéis, la paradoja de que ganó el tripartito, lo que fue la experiencia del tripartito de izquierdas, la CUP, como comprenderéis, es también absolutamente crítico o crítica con aquella gestión, que fue donde salió una reforma de estatuto, lo que nunca hizo el pujolismo y 23 años, ¿no?, de convergencia, y no, pues lo hace Maragall, ¿no? Y lo hacen 8 años de tripartito, y cito el estatuto porque precisamente en el estatuto yo creo que muchísima gente fue el punto de inflexión y el punto de no retorno del actual ciclo político, que dijo, no hay nada que hacer, se ha intentado todo, ¿no? Y además en la lógica que hoy nos convoca aquí, pues de Euskal Herria, de países catalanes, pues cuando, ¿no?, en el caso del conflicto vasco, por las vías democráticas se puede conseguir todo, pues una vez, ¿no?, en esquemas resolutivos en el País Vasco resulta que intentas hacer por vías formales, legales, constitucionales, y te encuentras pues la auténtica cerrazón y el auténtico portazo de decir no y mil veces no. Ha cambiado también la sociología catalana, es decir, los estragos de la crisis también afectan al derecho a decidir, que tiene esa doble vertiente colectiva, como sociedad, como comunidad política, como pueblo, pero que también afecta a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y también es, en parte, hay un sociólogo que es Massaret, que lo explica muy bien, que dice que el derecho a decidir en los últimos 35 años se ha ido constituyendo como un patrimonio político
del primer orden, aunque sea cotidiano, ¿no? Pues las mujeres el derecho a decidir sobre el propio cuerpo saliendo de la dictadura nacional católica, nuestra generación, que es precarizada, flexibilizada, pero hemos estudiado más o menos lo que queríamos. Es verdad que hubo una incorporación muy importante de hijos de trabajadores y trabajadoras a la universidad, que ha habido un nivel de formación elevado, y después ha cambiado, yo creo que mucho el sistema, ¿no? el sistema político y la gestión de la crisis por parte del Partido Popular. O sea, no hay declaración de un ministro del Ejecutivo de Rajoy que cada vez que hable nos hagan 5.000 independentistas más, porque al final ese deseo de respecto a la cultura autoritaria, a una cultura basada en la imposición, pero ha cambiado mucho. Y yo además creo que si se puede decir algo de todo lo que hablemos hoy, yo creo que en parte como sociedad, la sociedad catalana en parte, no voy a decir que ya ha ganado, porque no me lo creo ni yo, pero ya está ganando, ¿no? Es decir, el cambio que precede al cambio político institucional es el cambio social, y ese cambio social ya está dado, y hay una voluntad mayoritaria que ha decidido que este es un punto de no retorno, que no niega ninguna posibilidad en el futuro, de entendimiento para nada, sino que dicen que vamos a volver a ese federalismo originario de Primarga, y que, ¿no? Primero libres y autónomos, y a partir de la propia libertad recuperada, pues nos decidimos libremente cómo nos queremos relacionar, pues con el resto de pueblos del Estado español, con lo que nos unen muchísimos lazos no políticos en este caso, con el resto de la euromediterránea, porque estamos en una euromediterránea también en medio de una Europa de la troika complicada, y cómo somos capaces de construir un refugio democrático y social. Nosotros siempre decimos que si no hubiera proceso, ¿no? Ayer también lo decíamos en el Teatro del Barrio, otro sitio pues, de los dignos de Madrid, en los que es un placer estar, pues que nos cuesta mucho entender que Cataluña la semana pasada el Parlamento haya aprobado una ley pionera contra la homofobia, que se haya manifestado su solidaridad con el Kurdistán, la cual cosa es muy difícil en los esquemas geoestratégicos por las relaciones con Turquía, que la semana pasada definitivamente el Parlamento aprobara la prohibición del fracking, de la fractura hidráulica, que hayamos prohibido las balas de goma, o que hayan pasado muchísimas más cosas que en el fondo le dan al proceso un potencial democrático, democratizador y democratizante muy esperanzador. No digo que vaya a salir bien, pero muy bien. Pero eso ha cambiado. Yo creo que lo más tectónico que ha pasado en Cataluña es que el cambio social, yo creo que hace años que se ha producido, y que la gente tiene una expectativa y un deseo de cambio político y social en base a un futuro más justo y más solidario, que va a ser muy difícil, por no decir imposible, de aplacar, ¿no? Y eso lo ha cambiado muy sociológicamente. La sentencia del Estatuto marca algún porcentaje de población de solución. O sea, no es posible una solución. No aceptarán nunca lo que nosotros queremos ser dentro de ese marco, por lo tanto, la única salida es salirse del marco. Esa sentencia del Estatuto para una sociología. Sí, podríamos hablar, habrá un independentismo histórico en Cataluña del 25%, que es porque sí, porque no quiere ser. Y luego habrá estos últimos años un independentismo de reacción, también de reacción que se está cobrando. El Puyol no habla castellano, se lo está cobrando ahora. Y todos los comentarios que se han hecho en muchos medios de comunicación sobre las políticas lingüísticas, sobre la inversión lingüística en las escuelas. Y luego habrá algo también, se está hablando mucho también del independentismo económico, la gente que considera que este tipo de crisis se gestiona mejor fuera del marco español, pero sí, ¿qué hay para que en un grupo de amigos sola era independentista uno y en 7 años sean ya de 10, 7? Yo creo que una mezcla de hartazgo y al mismo, por decirlo en términos negativos, y de necesidad y expectativa de cambio profundo, de ser consciente que estamos en un final de ciclo, en un final de modelo, y también es verdad que cuando dices lo del estatuto es un punto de inflexión, pero no es al día siguiente todo el mundo se convence de que ya la única vía no es la autodeterminación o la recuperación de la plena soberanía. Es gradual y es verdad que es por agregación, ¿no? El independentismo, digamos, quan catalans a les ales, si m'equivoco, me corregiu, pues el independentismo a principios de la década, en medio de los 80, ¿no? Era, ¿no?, tratado como marginal prácticamente, ¿no? Después del 95, con
Esquerra, el tripartito ya se empieza, ¿no? 10, 15, 25 y ahora estamos pues, en ratios del 50, 55, 60 según la encuesta. Pero yo creo que hay muchos diferentes motivos de llegada, ¿no? A veces se utiliza esa lógica de la padana que nosotros estamos, no es profundamente incómodos, sino que no la compartimos, ¿no? de España nos roba y eso, bueno, yo creo que afortunadamente en los últimos 2 años ese discurso se ha diluido mucho, no diría que como un azucarillo, ¿no? Pero yo no creo que yo, bueno, como venimos a las CUP, hablamos en términos de libertad política y la cuestión de la fiscalidad, de los desequilibrios fiscales, de las formas de generar, ¿no? Otra forma de relación que nadie quiere, ni nosotros ni nosotros, pues financiar autopistas sin coches, aves sin pasajeros y aeropuertos sin aviones, ¿no? Eso no es el problema, yo creo que como sociedad catalana ser solidarios o ser confederables en el marco del sur de Europa, a nosotros no nos va a costar excesivamente, no tenemos ningún problema. Pero es verdad que también se ha sumado incluso un independentismo de derechas y neoliberal, eso convive, sería engañar, deciros que no es así y que ha cambiado mucho el país. Y recuerdo también el independentismo hoy, de ese 60% que se dice que votaría sí a la independencia, el 73% será de izquierdas, ¿no? Abiertamente, no de centro-izquierda, no, de izquierdas, ¿no? Y eso son encuestas oficiales, lo cual tiene cierta lógica, en la defensa de la libertad de los pueblos y la autodeterminación política que corresponde a cualquier pueblo del mundo, pues será una reivindicación desde la izquierda. Pero es más complejo, porque también has visto cómo las patronales se posicionan, sobre todo, vamos a decirlo así, las patronales vinculadas a la economía productiva, no a la economía financiera y especulativa, o te encuentras con un Charles, ¿no? Con una pisada, ¿no? Que es la icona de la escuela de Chicago en Cataluña, que efectivamente hace ese discurso, ¿no? Y tendríamos un 4% más del PIB y tendríamos 16.000 millones más, ¿no? Bueno, es posible, nosotros no lo digamos, ¿no? Porque también, sobre eso también hay un telón de no abrir el melón sobre modelos fiscales, etc. Bueno, el fraude fiscal en Cataluña son 16.000 millones al año, es decir, que si nuestras élites, ¿no? Se dedicaran a declarar lo que tienen que declarar, pues no hubiera hecho falta ningún recorte, y esos son 3 veces más los recortes que son aplicables desde 2010. Pero es muy transversal, que esa es la frase que define al soberanismo, pues tienes desde elementos de la patronal hasta la extrema izquierda o movimientos sociales alternativos. Ya sabéis, pues, por ejemplo, pues, Nicolás Colau, ¿no? Pues también dice que se está planteando el sí como esquema de lectura democrática, de final de régimen y de ser conscientes, porque la memoria siempre está ahí, siempre salva, y saber de dónde venimos y de dónde vienen todas las limitaciones, hipotecas, ¿no? Y barreras que ponen a la libertad política. Y eso es obvio, pues que es una constitución española que nació de la reforma y del franquismo y que de aquellos pueblos, pues estos todos. Pero es muy curioso ver, ¿no? Cómo la gente, ¿no? Cómo el independentismo que es transversal, pues tienes personas, bueno, lo obvio, ¿no? De diferente procedencia socioeconómica, de origen. Yo, ya sabéis, vengo de Zamora, o sea que tampoco es así, ¿no? Y mis padres llegaron en Barcelona pues en 1973, pues ya venían de mis abuelos, pues destripaterrones pobres que huían de la miseria, que es mucho franquismo. Y yo creo que también hay una cosa interesante cuando se reduce tanto la cuestión de nación, nacionalismo, culturas, ¿no? Que eso también merece una lectura antropológica e histórica de que obviamente el nacionalismo de derecha ha dado de sí lo peor del siglo XX, el fascismo, ¿no? y el nazismo, pero que hay muchos nacionalismos, ¿no? de Estado, de opresión, de liberación, de izquierdas, de derechas, de Sandino, de lo que queráis. Entonces, no se puede ser tan simplista. Y en esa lógica creo que hay una aportación en el catalanismo político, que es que si somos un nacionalismo, a pesar de que todos siempre citamos a Joan Fuster y decimos tenemos unas terribles ganas de dejar de ser nacionalistas, porque está muy cansado tener que explicar permanentemente que no eres lo que no eres. Además, filosóficamente estás complicado y todo, ¿no? Pero el catalanismo político es laico y es civil, ¿no? Y es social, fundamentalmente.
y es el que combina cuestión nacional con cuestión social. Y además ha hecho de la migración, de los sucesivos procesos migratorios, un patrimonio a reivindicar, ¿no? No la lógica paternalista que la tuvo Pujol de, ¿no? El catalanismo, el charnego que se integra, ¿no? Es curioso, a mí ahora solo me llaman charnego la extrema derecha española. Es así, es verdad. Y el editorialista de ABC se ha obsesionado con que me llamo Fernández y que eso es una traición pues, a Hernán Cortés, a las calaveras, a los reyes católicos y a los godos, ¿no? Dice que cómo puede ser que la sangre de sangre zamorana, pues claro, pues yo no creo en el derecho sanguíneo, ¿no? Creo en el derecho civil y en el de ciudadanía universal y por tanto eso. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Ahora que has introducido la cuestión de los nuevos catalanes, sí. Quería referirme no a los de la generación de tus padres, que ya llevan 40 años viviendo en Cataluña, sino a ese millón que ha llegado a Cataluña, catalanes de origen no catalán, gente que nació fuera de Cataluña, también sobre fuera del Estado, un millón los últimos 10 años, puede ser los 1 millón. 2000, sí. ¿Cómo es el proceso de trabajo con esta gente? ¿Cómo es? Yo creo que es el modelo escocés que han podido votar los que llevan 6 años empadronados, 6 meses, perdón, empadronados. Yo creo que se puede hablar, ¿no? Hacer el balance, ¿no? de lo que se ha hecho y lo que se ha hecho bien como sociedad, ¿no? Y lo que se ha hecho mal desde la administración, desde el Estado, desde la institución, como queramos, y de lo que queda por hacer, ¿no? Y yo creo que un proceso ¿no? de recepción con el ciclo del boom inmobiliario, ¿no? Más de 1 millón de personas que venían, ¿no? de otros orígenes, de otros países, de otras culturas, a la búsqueda de una vida mejor, sobre todo fundamentalmente pues, América Latina, Magreb, Europa del Este, y una componente también de algunos países de Asia, pues ha sido, yo creo que comparado con otros fenómenos europeos, donde eso ha degenerado, ¿no? En el populismo xenófobo, en el racismo, me parece que podemos estar mínimamente, ¿no? Satisfechos de eso, ¿no? De aquella consigna de que ninguna persona es ilegal y que nosotros sí que preguntamos de dónde vienes, ¿no? Preguntamos por conocer, por el interés de saber, por saber cuál es la historia de vida de cada cual, pero solo preguntamos si hacemos un viaje juntos, ¿no? Y eso es la independencia también, ¿no? Es un punto... ¿Se está haciendo un trabajo? Se está haciendo un trabajo. Nosotros, en las contradicciones, nos hemos discutido muchísimo en la ley de consultas porque había una discriminación lacerante, sigue siendo vigente hoy, que los ciudadanos comunitarios de la Unión Europea con 1 año de residencia podían votar en la consulta, pero los extracomunitarios tenían que acreditar 3 años de residencia. Nosotros, nuestra única enmienda al final, la que mantuvimos hasta el final, fue que no, que se tenía que equiparar a 1 año. La alternativa era que los comunitarios nos pasáramos a 3 años, que eso nos parecía a la baja, y al final es verdad que no fue, no se ganó. No tanto porque no se votara, que votaron en contra, obviamente, Convergencia, pero porque hay marcos legales superiores, en este caso estatales, pues vinculados al racismo de Estado y a la ley de extranjería, que están organizados. Se organiza la comunidad en Cataluña hoy, ya que me refiero a la cuestión de la migración en un contexto de mundos globales, hoy en Cataluña se hablan 242 lenguas maternas. Eso es hoy así. ¿Y qué es lo que queda pendiente, ¿no? Que es muchísimo. Pues que en las lógicas de que la crisis iba por barrios, ¿no? Y también por clases, por supuesto, también el sesgo del racismo como tensor del capitalismo también provoca que quien más haya sufrido la crisis sean las personas migrantes, por ausencia de derechos, por ausencia de papeles. En Cataluña yo creo que también, gracias al proceso, a ese potencial democrático, pues igual que aquí tenéis exclusión sanitaria, el apartheid sanitario, ¿no? Y pues Mato ha conseguido que haya 900.000 personas que han perdido la sanitaria, allí no. Aunque nos cuesta mucho batallar y está racismo y está papeles para todos, ahí no se ha aplicado esa normativa, se ha cambiado la normativa y el principio de sanidad universal todavía funciona más o menos. También está, obviamente, amenazado. Pero eso yo creo que queda mucho interés también. Pues también, como en los años 60, 70 del desarrollo franquista, ha habido pueblos de agregación en determinadas conurbaciones urbanas, Santa Coloma, donde
donde se concentra pues, la precariedad vital, y eso todavía hay que trabajarlo muchísimo. Pero yo creo que se ha hecho, comparado con Europa, ¿no? Visto lo que dio las europeas de sí, pues en Francia, en Austria. Pero además de la soberanía que podría haber con estos nuevos catalanes, estos últimos 2 años, por el motivo de la consulta, los independentistas están haciendo un trabajo a explicar son habitualmente sectores además que no tienen acceso por problemas lingüísticos o a los medios de comunicación, tampoco seguirán seguramente los medios de comunicación catalanes. O sea, pueden quedar fuera del debate, ¿no? Es una consecuencia bastante lógica de la gente que está recién llegada, problemas lingüísticos de adaptación. ¿Se hace un trabajo específico? Se hace un trabajo específico, o sea, yo creo que lo hacen no solo todos los espacios políticos, a su manera, que también hay diferentes maneras de hacerlo, obviamente algunas son lógicas todavía de la vieja política muy clientelar, pero sí que está vinculado al final a los derechos civiles y de ciudadanía, ¿no? Si tienes derechos te organizas, y si te organizas, ¿no? Hablas, piensas, interactúas, reflexionas. Por ejemplo, la comunidad pakistaní en el Raval es muy activa. Es verdad que hace 10 años pues, que se configuró como comunidad en el Raval, están pues, Camila Lapao, ¿no? Comunidad también incluso pues, musulmana, que saben perfectamente lo que es el proceso y que participan, ¿no? Entonces hablamos de Mohamed pues, que está hay otras comunidades que por factores culturales seguramente, por ejemplo, la comunidad china en Cataluña es muy cerrada. Muy cerrada, no tiene espacios de participación política. Las cuestiones que sean culturales propias, no por una exclusión de nuestra sociedad. Cuesta más. América Latina es mucho más fácil, ¿no? Porque además, aparte de que hay un reempoderamiento en América Latina que genera ciertas sinergias, también los vínculos con América Latina siempre han sido importantes en Cataluña, pues fruto del exilio, de la represión en Chile y Argentina, pero yo creo que todavía queda muchísimo trabajo, es una parte en la que queda por trabajar, pero el origen, la desigualdad que genera, que no se puede hacer en el trabajo, es que hay una desigualdad de facto, ¿no? En relación a las condiciones de vida y a la efectividad de los derechos civiles y políticos. La Asamblea Nacional Catalana trabaja o sea que no hacemos esa segregación del autóctono, ¿no? Todos somos ciudadanos, y ahí sí que es verdad que quienes ha desarrollado mucho trabajo en los últimos 10-15 años han sido los organismos populares de defensa, ¿no? del catalán, pues, que hacían parejas lingüísticas, talleres gratuitos de talleres lingüísticos, y dinamizaban, ¿no? ese proceso de acompañamiento, de acogida, de explicación y de explicar, porque tienes que explicar siempre, ¿no? Pues porque hacemos ¿no? Tomar, por eso lo tienes que explicar, porque es algo muy absurdo. Pero yo creo que se trabaja. Lo que pasa es que esa radiografía de las migraciones, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, pues a veces cuesta. Yo vengo de Ripoll, por ejemplo, donde vivía durante mucho tiempo, y la comunidad y también convivían las formas de exclusión no tangible de la migración, en este caso magrebí, pues con la arabofobia o con la islamofobia que también recorre Europa, y el trabajo que hicimos era desde organizaciones de base, en este caso una que era Urimal Suis, que era pelearnos por los plenos derechos de ciudadanía, también de participación política, de participación asociativa, de la fiesta de la diversidad, etc. ¿no? Pero cuando llegábamos había un reto, estaba el barrio de la comunidad, ¿no? Entonces eso se ha hecho mucho trabajo comunitario. Pero forma parte, y además forma parte con toda la libertad, o sea, no solo es por el sí. Cuando haces derecho de ciudadanía es porque voten lo que consideren más justo, más legítimo o más acorde con sus aspiraciones, ¿no? Si quieren sí, si quieren no, o si quieren sí no. Pero es verdad que hay mucha gente que se ha fijado en ese proceso, ¿no? De agregación migratoria, de cómo lo hemos autogestionado. ¿Cómo lo ha gestionado la institución? Pues yo creo que sobre todo cómo ha sabido autogestionarlo, ¿no? la sociedad en general. Y eso también, como lo sabéis perfectamente muchos de los compañeros que estáis aquí y compañeras a jugar por las camisetas, pues también con otros, con la cara B, ¿no? Con la cara oscura del racismo y de la xenofobia. Cataluña, en este caso Vic, fue el auténtico laboratorio de la extrema derecha xenófoba e islamófoba, con un personaje pues tan nefasto y perverso como Josep Anglada, pero que consiguió 70.000 votos en unas elecciones, ¿no? Las mismas que concurrió por tanto
ese tensor populista, ese huevo de la serpiente, también está latente en la sociedad, es innegable, porque los discursos en los medios de comunicación respecto a la migración pobre, respecto a las culturas árabes, sigue siendo profundamente estigmatizado. Tú córtame cuando quieras, que si no, yo... Se me está trazando la pregunta de la lengua catalana, desde el punto de vista de Euskaldun, y vasco es muy importante valorar qué importancia tiene este proceso, sobre todo en esa transición de ser catalán-catalanista, catalán activo, gente que parla catalán todo el día, desde las 9 hasta las 9, del trabajo, los amigos en la universidad, donde sea, la fiesta. Si eso ha posibilitado que ese porcentaje de población que no era independentista, pero que era catalanista práctico diario, y que no se planteaba por qué hablaba catalán, esa pregunta que siempre nos hacen fuera de nuestros países, ¿por qué cantas en catalán, cantas en euskera? ¿Por qué escribes en euskera? Que si el catalán, si la extensión tanto geográfica como sociológica del uso del catalán, el hábito, y que el número de catalán parlantes sea un porcentaje próximo del 90, si eso a esos sectores principalmente que eran catalanistas de práctica catalana diaria, era su lengua materna y su lengua habitual de trabajo y relación, si eso ha cortado el tránsito hacia la cuestión independentista, si es un elemento importante, si no lo ha sido. Yo creo que al contrario, que se han roto algunos tópicos y típicos los tiene toda la cultura política, ¿eh? La catalana, la española, la vasca y la gallega. Y por ejemplo hay experiencias como Súmate, ¿no? Que son una organización de personas que reivindican, ¿no? Sus orígenes. Cataluña es un país de mezclas y, ¿no? Afortunadamente eso para nosotros es patrimonio, pues, de personas y familias enteras que vinieron, pues, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Castilla, un poco como Madrid, que es una ciudad de agregaciones, ¿no? Sucesivas, y están haciendo actos de campaña defendiendo la independencia hablando en perfecto castellano y sin ningún tipo de, ¿no? de problemática. Por eso incluso hay un debate también ¿no? sobre el futuro, ¿no? De la escuela, de la enseñanza, de cómo debería ser, de que el castellano forma parte también, pues ya forma parte del acervo cultural del país, y eso obviamente sin olvidar pues, que la lengua castellana en términos sociolingüísticos ha sido una lengua que todavía está pagando, porque en los términos sociolingüísticos las facturas se pagan durante décadas. Entonces la persecución bajo el franquismo de la lengua y la cultura catalanas hoy todavía tienen expresiones, pues en el cine en Cataluña un 3% catalán, en los periódicos, bueno, pues que haya ahora las dos versiones y ha cambiado, es verdad, pero hay unas limitaciones importantes. Los medios de comunicación más allá, o sea, los audiovisuales, ¿no? Y más con la TDT y la libertad de opinión, pues es absolutamente, ¿no? No diría que minoritaria, porque tiene mucha cuota de pantalla, pero eso sigue siendo un elemento también de defensa, vamos a decir, de la biodiversidad. Hay un librito de Sarriona India, de José Sarriona India, ya que estamos con Marcelo de aquí, que es Somos monos en la niebla, que es un auténtico canto a esa diversidad que hay que proteger, a esa multiculturalidad, a ese respeto mutuo entre culturas. Y yo creo que al final incluso hay una cosa que yo reivindicamos muchísimo cuando hablamos de independencia, de independentismo. Nosotros jamás y bajo ningún concepto vamos a renunciar ni a Lorca, ni a Machado, ni a Miguel Hernández, porque eso, aparte de que es, ¿no?, patrimonio cultural universal, también forma parte de un sufrimiento compartido, pues, bajo la dictadura, bajo las dictaduras, ¿no? Y bajo las imposiciones del Estado español durante tantos y tantos años. Es un debate, está abierto, es verdad, en términos de conocimiento se avanza mucho. Voy a hacer una pequeña polémica respecto a Euskal Herria y respecto a nuestras nostradas élites oligárquicas de PNV y Convergencia. Siempre explicaba, ahora no me acuerdo quién era, no sé, Arzayus, que decía: nosotros escogimos policía y dinero en el 78, y Pujol fue y escogió lengua y cultura, ¿no? Y dijo: no quiero saber nada de la policía, y es verdad, no la quería. Y eso, entonces, y es verdad que hay una cosa que se olvida, esa inmersión lingüística tan criminalizada. Hoy en Cataluña, digo que de 450.000 matriculaciones, hay 5 familias que han pedido que quieren estudiar todo en castellano. Una parte del 30% de una parte del temario en castellano. Eso no se les niega. Lo que pasa es que en ese tramo
ese 30% se les da atención individualizada, porque no 5 personas no van a cambiar un modelo de consenso de 250.000 alumnos, por decirlo así, con números no recuerdo de memoria, ¿no? Eso sí es una polémica, sabéis que siempre se habla permanentemente de la inmersión, de esa banalización del nazismo y del fascismo, que es absolutamente insoportable, pero en Valencia, en el país valenciano, ayer en la diada hay 14.000 personas, 14.000 chavales y chavalas que no pueden estudiar en la universidad. Son 14.000, digo, en cómo se hacen las diferencias. Y en el país y en las Islas Baleares sabéis que ha habido una huelga de docentes contra el TIL, que por cierto el Tribunal Superior de Justicia se lo ha cargado y el gobierno balear está desobedeciendo y aquí no pasa nada. Que también hicieron ese intento de doblegar modelos lingüísticos en el ámbito educativo, y resulta que el 90% de las familias siguen pidiendo el modelo catalán. Entonces, iba a decir algo más. De la lengua. Inmersión. Sí. La inversión lingüística nació en 1983 en el barrio más obrero de Santa Coloma de Gramenet. A petición de padres, madres y maestros que decían: no, queremos hablar, no, queremos aprender catalán, queremos compartir una cultura, sobre todo eso, compartirla, ¿no? Y pues, el catalán es la lengua común, eso no es, también es oficial, pero es una lengua común, y es verdad que eso a veces también se desconoce, a veces nos encontramos parcialmente con ese desconocimiento, pues eso, ¿no? De que en Xàtiva, que está prácticamente tocando en Elche o en Felanitx, en Mallorca, pues hablamos la misma lengua, ¿no? Y eso no es que lo digan los irredentos nacionalistas capones ultramontanos, ¿no? Que están hablando de Jaume I, no, estamos hablando de realidades sociolingüísticas que te reconocen todos los marcos internacionales, ¿no? UNESCO, etcétera, de una cultura, y es una cultura pues, que va más allá de las fronteras de los estados, como tantas otras culturas. Nos vamos un poco a la olla soberanista, por el ambiente que se ve en las últimas diadas y también ya se ha convocado una concentración por parte de la Asamblea Nacional Catalana para el 19 de septiembre. Me da a mí la sensación, asistiendo a esas multitudinarias concentraciones, que el nivel de exigencia de la gente, ya si queréis podemos entrar un diálogo también ya con la sala, el nivel de exigencia de la gente es muy alto. La sensación de que la gente está muy ilusionada y muy convencida de que esta es la buena y que no va a haber otra. Si no es esta, no va a haber otra, que esta es la buena. Luego se podrá matizar si es en noviembre o que el segundo, ¿no? Pero que esta es la buena y que eso a su vez os obliga a vosotros a la gente que estaba en la foto el otro día en el Palau, que lo firman, os obliga a vosotros a trabajar en unidad entre las fuerzas que estáis a favor del derecho civil, de la convocatoria también. Yo creo que la gente desborda ilusión, la gente esos días son todos los problemas, ¿no? Y ves desde las 10 de la mañana, es día festivo, familias intergeneracionales con un señor de 70 años con la señora al hombro, como si fuera la final de la Champions. El nivel de exigencia me parece que es muy alto. En la medida que es masivo, también es más exigente. ¿Cómo lo gestionáis eso? ¿Cómo veis? La responsabilidad de gestionar esa ansia, esa ilusión. Bueno, con el peso, con 3.000 toneladas en cada hombro, ¿no? Colectiva, o sea, con muchísima responsabilidad y bajo un concepto claro, que es no defraudar, ¿no? Y no fallar, y no desistir, y seguir insistiendo, y seguir precisamente, que yo creo que se está intentando, traducir ese anhelo social mayoritario, traducirlo en hechos políticos concretos, ¿no? Y demostrar que la política sigue sirviendo para algo, la acción política colectiva, y no darle la razón pues, yo creo que el Estado español también está superando los límites de la lógica política y está entrando ya en una fase irracional, o sea, ese no permanente. Alguien se piensa que si nos queremos ir no nos vamos a ir, que no hay ningún argumento democrático que pueda impedir que si nos queremos construir otro modelo social y económico y político no lo vamos a hacer, o que nos expliquen cómo lo vamos a hacer, cómo se le ponen puertas al mar, cómo se paga la primavera, ¿no? Cómo se corta a Marcelo también cuando habla, que es imposible también, ¿no? Pero en los términos más coloquiales. Entonces, nosotros lo vimos con dualidad, porque en verdad
formamos parte más de la fuera que de la dentro. La CUP fue pues, la primera fuerza política que gracias a un movimiento también, un socio político, hizo la primera consulta de Arenys de Munt en el 2009. Aviso navegantes, Fiscalía la prohibió, la abogacía nos denunció, por cierto, el abogado era un candidato de Falange Española, ¿no? Pero el abogado del Estado nos denunció y vino también un autobús de Falange Española. Y ejercimos un poco como la PA, salvando todas las distancias y con todo el cariño, esa autotutela. Es decir, ¿no nos dejáis votar? Pues votamos. Entonces, no nos dejaron en el ayuntamiento, pues lo hicimos en el edificio al lado del Centro Cultural, votó el 40% y ganó un 40%, ¿no? Y después vinieron, no querían una consulta, tuvieron 555. Pero por tanto, con muchísima responsabilidad, mirando atrás siempre para seguir adelante, porque yo es verdad que estos días que se ven tantas complicaciones mediáticas y tantos líos, y sí, y si no, y si el silencio, yo no me olvidaría de que no hace ni un mes, mañana era un mes, de que 1.800.000 personas no es igual si son 2,1 o si son 1,3, es igual. El 20% de la sociedad catalana adulta salió a la calle. Y eso en esquemas de Unión Europea, en el sur de Europa, no está pasando en ningún sitio. Y además, cuando dice que está pasando no una vez, sino por tercer o cuarto año consecutivo, estamos en una tensión demovilizadora que el país está debatiendo consigo mismo cómo quiere que sea el futuro. Y nosotros pensamos, además, que la única garantía para que esto siga adelante es la activación social, la presión, ¿no?, de la ciudadanía y la movilización popular, que es la garantía de verdad, la que nos ha llevado hasta aquí. Más no se pone, dice, voy a hacer esto, no. Más en 2012, cuando viene de la reunión con Rajoy, dice, o hago esto, o lo de la calle me atropella, ¿no? Entonces me pongo delante, esa es una lectura, la otra es que leen, ¿no?, y que mucha gente lo ha leído, yo creo que de muy diferentes sensibilidades, ha leído ese cambio, ¿no?, tectónico, generacional, que sea de ese clic, ¿no?, que vive la sociedad catalana, que no tiene ninguna voluntad de volver atrás, ¿no? O sea, mira adelante. También es verdad que hay a veces también esa ilusión, que a veces es euforia y a veces es un paso más que la hiperventilación, ¿no?, que es pensar que todo va muy rápido y en 2 días lo vamos a hacer, que eso no es así. Los procesos políticos de cambio no siguen los ritmos de deseo personal habitualmente, pero que la clave es la movilización social. Yo estoy convencido y estamos convencidos y por eso trabajamos para que el día 9 haya urnas. Estamos convencidos que las va a haber, es decir, que hay posibilidades, ¿no?, técnicas, logísticas, jurídico-legales, ya veremos, ¿no? Y si no, ya sabéis que nosotros estamos por la desobediencia, y sobre todo sociales, es decir, que va a haber un potencial y que va a ser otra etapa más y seguramente una jornada extraordinaria, ¿no? Pero extraordinaria desde el punto de vista de movilización democrática, civil, pacífica y social. Y hay una dinámica, ya que hablas de lo político, y ya que nosotros criticamos las formas políticas, ¿no?, y nos consideramos más de fuera que de adentro, que hay una dialéctica. Esto no ha sido en la calle, y ha ido a la institución, ¿no? Es decir, tradúceme esto en hechos políticos. Si esto fracasa, puede fracasar, que no tenga nadie ninguna duda que esto va a volver a la calle. O sea, que va a ser permanente hasta que haya hasta que se arbitre una solución. Esa es la lástima, ¿no? Yo preferiría hoy estar aquí, y no lo digo además con el puño, con el corazón y con la cabeza. Con Marcelo Otamendi, por supuesto, pero con Julio Otero. Y él explicando por qué ella vota no, y yo estoy hablando porque voy a votar sí. Tranquilamente, además, desde el diálogo, el libre entendimiento, la contraposición. Eso es lo que ha querido el Estado español. Entonces, mientras en Escocia ha habido urnas, diálogo, debates, después guerra sucia mediática, que después nos podemos entrar en eso, es decir, todo el sistema global, la OTAN, British Petroleum, el CNI, contra sí, la Unión Europea, y a pesar de eso, con un voto muy vinculado a la izquierda social, pues ha ganado con un 44%, pues yo querría eso, urnas, debate, diálogos públicos, futuras posibilidades, pues tenemos que estar discutiendo o la gallina de si podemos votar o no podemos. Si no se materializa pronto algo a esa demanda popular, puede haber un cansancio. Puede haber, es difícil mantener esa tensión sobre la vista popular con esos niveles de participación, de asistencia a las concentraciones. ¿Puede con el tiempo jugar el tiempo en contra? Yo creo que en parte sí. Lo explico. Ese neoindependentismo es nuevo. Sí. Hay mucha gente que está en la calle, un porcentaje importante que hace 8 años no estaría. O sea, las circunstancias,
y tampoco decir dar el paso, ¿no? Ese neoindependentismo que ha subido las encuestas hasta 55 o fecha. O sea, ese puede haber ahí hasta 55 y seguramente no lo sé porque no nos dejan votar y no lo tenemos claro, pero yo creo que por el cambio de estatus político saldría un 75-80%, con el sí, si no. Yo creo que por supuesto que no podemos ser, ¿no? De la desobediencia civil y de la insumisión siempre aprendíamos una cosa que era piensa siempre en el peor escenario y a partir de ahí no lo que no venga gratis, ¿no? Entonces tú tienes que tener todos los esquemas. Es verdad que ya sé que hago broma que se han batido muchos récords, ¿no? La cadena humana del año pasado, tal, pero ya que tenemos a Jaime Pastor por aquí también, pues no sé si la sociedad catalana puede poner en jaque la ciencia política. Lo digo porque las movilizaciones históricas, ¿no? Los movimientos, los ciclos de lucha son una campana de Gauss, ¿no? O sea, hay un punto de inflexión y yo creo todavía no se ha llegado. Yo creo que todavía no se ha llegado porque pensábamos que habíamos llegado ya y resulta que el 9 de noviembre vamos a tener que hacer otra movilización extraordinaria, sea como sea, bajo el marco jurídico, institucional que sea, va a tener, vamos a, no como quisiéramos, o sea, con todas las garantías democráticas seguramente laminadas, cercenadas, no se ve, porque no se ve, pero el Estado está como espartero, está bombardeando todo, el censo, la función pública, toda la fiscalía en estos momentos movilizada en Cataluña para cualquier funcionario que haga cualquier cosa vinculada a la consulta, ¿no? Pues esos 10.000 funcionarios o 15.000 que pueden estar implicados, pues ir por debajo, ¿no? Por el eslabón débil. Pero también... un poco más el concepto de desobediencia civil. Te respondió, no sé si era tío oído de CUP, el radio casi más diciendo que no era el momento. Unos días antes en un programa de La Sexta pidió que, yo creo que era la reivindicación era la Esquerra, y respondiendo a la Esquerra, la pregunta al periodista, dijo que no había que criminalizar la desobediencia. Luego vosotros a los 3 días en el pleno le dijisteis desobediencia. Concreta un poco más el concepto y los pasos de desobediencia. Yo creo que ya hay dos cosas, y yo lo digo también por ese efecto que además yo entiendo perfectamente cuando mis compañeros de Vallecas, de la Mapiés, dicen, y esto es que hace convergencia, ¿no? Si al final no hay algo que San Juan decía, convergencia Rajoy, ¿no? Es la misma política económica, es lo mismo, pero a veces te quitas los discursos de más y los pones en off y empiezas a oír que habla de Antígono, ¿no? De desobediencia civil que no se puede criminalizar, que la humanidad ha avanzado gracias a la desobediencia civil, y dices, esto no lo ha dicho Artur Mas, y sí, lo ha dicho Artur Mas. Entonces él dijo a nosotros, nos respondió, nosotros le decíamos que entre la opción forzada de un conflicto que se agudiza y que en el dilema de escoger lo que dicen 12 jueces de un tribunal constitucional, que en su momento se forjó, es decir, una reforma impune del franquismo como tutela efectiva de ciertas cosas que está ampliamente monitorizado por el gobierno y controlado institucionalmente por los partidos, entre escoger lo que dicen 12 jueces y escoger lo que dice el 96% de nuestros ayuntamientos, que nosotros no teníamos ninguna duda, que lo que decía el 96% de nuestros ayuntamientos, el 80% de nuestra sociedad, el 80% del Parlamento que ha votado la ley de consultas y que por tanto había que desobedecer, y como la desobediencia civil implica una acción primero pública, social, civil, obviamente, no violenta, pacífica, pero que asume las consecuencias de sus actos. Yo soy insumiso al servicio militar obligatorio, asumí que me condenaron a 10 años de inmigración y 2 años de cárcel. ¿No? Después en el recurso trabajamos la pena de cárcel, pero lo asumes. Y si tenemos que, ¿no? Nosotros lo dijimos en la hora de prensa, asumimos todas las consecuencias políticas, jurídicas y penales en las que podamos incurrir. Pero peor para nosotros es no hacer nada y que no cambie nada. Y esto es un proceso de cambio político y social. Además, lo que nos dijo en el debate parlamentario, creo que es el que te refieres, nos dijo, sí, la desobediencia ha servido en momentos concretos, no es lo mismo desobediencia civil que institucional, y hasta ahí estamos de acuerdo, porque también cuando nosotros decimos desobediencia, en el fondo estamos diciendo obediencia. Nosotros obedecemos una legitimidad democrática que manda unas elecciones, una mayoría social clara que quiere una consulta, y obedecemos a la legalidad catalana, o un 80% que nos pide el Parlamento el pasado 19 de septiembre, y obedecemos, y ese que queda muy raro dicho desde la CUP, a las instituciones de nuestro país, ¿no? Pero eso es la dialéctica, obediencia, desobediencia. ¿Qué obedeces y qué desobedeces? Y más lo que nos viene a decir siempre, la desobediencia civil está muy bien, pero a veces se ha perdido. Y él pues sí, bien. También dijo que no estábamos en la fase, ¿no? Que todavía no estábamos en la fase, sí. Eso es, yo creo que a veces se confunden los términos, Se confunden los términos de ruptura de legalidad. No entiendo por qué se ha entendido de desobediencia, sino
de una nueva legalidad constituyente, que es desde donde la CUP quisiera ir, ¿no?, a un proceso constituyente o procesos constituyentes, con el deseo, obviamente, de que en el Estado español también haya procesos constituyentes. Nosotros siempre decimos que la suma virtuosa es más democracia allí, y más democracia aquí, y más democracia en Euskal Herria, y más democracia en Grecia, y en Chipre, y en Portugal, y en Italia, pero que hay que partir de diferentes también soberanías, ¿no?, y de diferentes demos, ¿no? Vuelvo a citar a Jaime Pastor, porque acaba de presentar, por cierto, un libro que se llama Cataluña, quiere decidir 10 preguntas, un instant boom de estos de qué es lo que está pasando realmente en Cataluña, para entender lo que está pasando y llamar ese concepto, ¿no? Si ahora estamos en una fase en el Estado español donde se visibiliza mucho esa contradicción entre pueblo y élites, entre clases populares y oligarquías, entre gente y casta, vamos a decirlo en términos de Podemos, hay que ser consciente de que no hay solo pueblo, hay más de Podemos, ¿no? Igual que no tenemos nunca reparos en decir pueblo saharaui, pueblo kurdo, pueblo bretón, ¿no? Pero después, cuando hay que decir pueblo vasco, gallego, catalán, a veces entramos en contradicciones sobre la soberanía y sobre esa indisoluble unidad de la patria española, que nos guste más o menos, es uno de los principios fundacionales del falangismo y lo que fue el alma mater, ¿no?, del franquismo. Y esa imposición, y lo explica perfectamente Herrero de Miñón, pues vino en carta, en motorista, y venía de la Junta, ¿no?, de la Junta de la JUGEF, del Ejército, que dijo: esta es la clave para aceptar la transición. Entonces, esa idea de unidad de España hunde sus raíces donde las hunde, ¿no? Y es en Torquemada, es en la persecución, y es en la negación de no poder disfrutar los unos de los otros, y de, por una vez, ya que tenemos la historia que nos ampara de 500 años, pues que los próximos 500 pues disfrutemos de lo plurinacional, lo plurilingüístico y lo pluricultural que nos habita. Pero me parece que no te respondido la pregunta. No es la única que no ha respondido. Insiste. No, antes he prometido que no iba a quemar las preguntas, que seguramente que son más periodísticas, serían más de mi profesión, pero sería una falta de respeto hacia la audiencia. Entonces yo creo que podemos pasar ya. Yo creo que hay un micrófono. Sí, Ari va. Bueno, yo creo que primero merecéis un aplauso.